El libro de Habacuc, capítulo 1, verso 4. Es la base escritural para esta mañana. Libro de Habacuc, capítulo 1. Veamos desde el verso 2 al verso 4. Dice la bendita palabra de Dios en esta mañana. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te ruego que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Versículo 3. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Versículo 4. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Póngase cómodo para oír la palabra del Señor. Gracias, mi Dios amado. En nombre de Jesús. Quiero predicar esta mañana bajo esta consigna. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? La vida está llena de interrogantes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Siempre estamos buscando una respuesta que nos satisfaga. Sin embargo, amado hermano y amable oyente, no todas las preguntas tienen una respuesta. No todas las preguntas tienen una respuesta. Dios guarda silencio en muchas partes de la Biblia. También dice la Biblia que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Cuando esas preguntas no reciben respuestas, originan otras preguntas. Y al no tener respuestas, eso genera constantes dudas en la vida nuestra, en la vida del inconverso. Y en ocasiones cuando no conocemos a Dios, entonces esas dudas pueden destruir nuestra fe. El libro de Habacuc trata de un hombre que quería una respuesta. El libro de Habacuc trata de un hombre que se encuentra perturbado por lo que observa. Habacuc veía un mundo que moría y le partía el corazón ver el mundo que sufría y formulaba preguntas difíciles. Quería una respuesta de parte de Dios. Vemos el versículo 3 del capítulo 1 de Habacuc, donde él pregunta: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Versículo 4 dice: nadie obedece tus mandamientos, nadie es justo con nadie.
Parafraseando esto que está diciendo Habacuc, podríamos decir en esta mañana que Habacuc le está diciendo al Señor: Señor, ¿por qué permites el sufrimiento? Señor, ¿por qué estás permitiendo la violencia? Señor, ¿por qué permites que haya tanta injusticia? ¿Por qué permites que continúe el mal y aumente la iniquidad, aumente la injusticia, aumente el pleito, aumente la contienda y la violencia entre tu propio pueblo? ¿Por qué tu pueblo al que amas le permites ver esas cosas? La gente se está saliendo con las suyas, dice Habacuc. Cada uno comete el pecado que le apetece y Dios parece que no estás haciendo nada al respecto. Esa era la pregunta en la mente del profeta. ¿Por qué Dios no estás juzgando a los malvados en este preciso momento? Habacuc estaba diciendo eso a Dios. Y en el versículo 2, Habacuc hace un clamor a Dios. Hace un clamor. Y dice Habacuc: Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. Escuche el abatimiento de este hombre. ¿Cuándo vas a hacerme caso? He rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. He rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Por favor, cerremos los micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, tenga la amabilidad de apagarlo, hermano. No tiene necesidad de tocar su celular. Usted lo pone al frente de algo y él permanece estático, quieto durante el mensaje. Volvamos al mensaje en esta mañana. Habacuc entonces está diciéndole a Dios: Dios, ¿por qué te estás negando a responderme? Parece que estaba en un clamor, en un gemido, en una noche de desesperación, diciéndole a Dios, tal vez reclamándole y al mismo tiempo cuestionando a Dios por la situación que está enfrentando en ese momento de la historia. Cuando leía este pasaje, cuando leía este libro, inmediatamente lo relacionaba con la situación que vive el mundo actual. Me maravillaba en este libro estudiando este escrito, esta profecía, y pidiéndole al Señor revelación para que podamos entender estos tiempos que estamos viviendo, y diciéndole al Señor en oración y en ayuno: Señor, dame palabra, dame iluminación, dame inspiración para que el pueblo que pastoreo, la iglesia en la cual me has colocado, pueda entender tu bendita palabra, pueda discernir los tiempos que hoy vivimos, y que sea esta palabra de Habacuc la inspiración para este domingo y podamos terminar bendecidos y fortalecidos en ti. Dios ministraba mi corazón, ministraba mi vida estudiando este tema y trasladando esta vivencia de Habacuc a nuestra situación actual. Veo que es una pregunta que muchos se formulan en este tiempo. Al igual que Habacuc, hay gente y hay cristianos, hermanos nuestros, que a menudo se sienten enfadados, que a menudo se sienten desalentados
cuando ven la situación que está sucediendo, cuando ven el panorama mundial en el que estamos. Y suelen hacer cuestionamientos a Dios. Otros tienden a debilitar la fe. Y aquellos amigos que recién les predicaron el evangelio sienten una desilusión porque tal vez le vendieron el evangelio equivocado. El evangelio que les prometió que Cristo les iba a suplir para todas sus necesidades y que iba a llenar todos sus vacíos. Cuando el verdadero evangelio lo que promete es perdón de pecados, es Señor librándonos del juicio, de la condenación eterna y entregándonos una vida eterna, que es el propósito de Dios. Salvarnos. Así que muchos podrían preguntarse esta mañana lo mismo que Habacuc. ¿Por qué permites tanta maldad? ¿Por qué permites tanta iniquidad? ¿Por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué permites tantos pleitos, tanta violencia? Estamos viviendo en un mundo confundido, político, económico, comercial, moral, espiritualmente. La incertidumbre reina por doquier y se puede augurar un futuro o un panorama más desolador. Parece, piensan algunos, que Dios no hace nada ante la terrible situación que vivimos. Puede ser que esa sea su pregunta. Puede ser que ese sea su cuestionamiento. Y al no recibir una respuesta, puede ser que usted se sienta debilitado en la fe. Sin embargo, sucede algo en la historia, sucede algo en el capítulo 1, porque veremos a Dios dando una respuesta al profeta Habacuc. Y amigo oyente, si esta también es tu pregunta y me das la oportunidad, creo que Dios esta mañana puede tener una respuesta también para ti. Mira lo que pasa en la historia. Dios decide, porque Él es quien decide, contestarle a Habacuc. Y atención, porque esto es impresionante. Dios le da una respuesta a su siervo. En su soberanía lo quiso hacer. Y en el versículo 5 leemos: mirad entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, y aun cuando se os contare, no la creeréis. Wow. Tremendo texto de la palabra de Dios. Lo busqué en otra versión de la Biblia y dice: Dios respondió a Habacuc diciéndole: fíjate en las naciones, mira lo que sucede entre ellas, lo que pronto voy a hacer, los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no lo podrían creer. Hermano, tomemos esa palabra para nosotros esta mañana. Aquí vemos a Dios que está desafiando a Habacuc para que Habacuc pudiera abrir los ojos del entendimiento y pudiese Habacuc mirar, para que pudiese tener la perspectiva de Dios. Habacuc tenía la perspectiva de él, pero no tenía una perspectiva general de lo que Dios estaba realizando en ese momento de la historia. Se estaba presentando una crisis a nivel nacional. También se estaba presentando una crisis a nivel mundial. Estoy hablando en este momento del contexto histórico de esta profecía, de este libro llamado Habacuc. Había crisis entre las naciones.
Había crisis entre los pueblos. El gran imperio asirio había sido conquistado. La ciudad de Nínive y su capital habían sido destruidas. Se había levantado un gran imperio llamado Babilonia con el rey Nabucodonosor. Estaba a punto de afligir al pueblo de Dios, en ese momento Judá. Este pueblo de Babilonia con su rey Nabucodonosor estaba resuelto a vencer y a conquistar cualquier pueblo y cualquier ciudad a expensas de lo que fuera. Tenía el poder político, el poder económico en ese momento. Era una potencia mundial que estaba dominando, y Judá estaba por experimentar esa fuerza destructiva de este rey y esta nación pagana. Por el otro lado, los babilonios se sentían orgullosos de su poderío militar, se sentían orgullosos de sus estrategias, de sus ejércitos, de sus armas. ¿Cómo no respetaban al ser humano, sus ejércitos? ¿Cómo llevaban a su nación botines, riquezas, prisioneros, esclavos, tributos, y esclavizaban a los demás pueblos? Judá estaba a punto de recibir su castigo a manos de los babilonios. Y entonces Habacuc se siente consternado. Entonces Habacuc en ese momento se siente triste, porque Dios iba a utilizar una nación malvada para castigar a la nación de Judá. Sin embargo, lo que no comprendía el rey Nabucodonosor, lo que no comprendía Babilonia y lo que no comprendía Judá, Dios lo tenía claro en su proyecto. Los babilonios no sabían que Dios los utilizaría para que Judá volviera a Dios. Quiero repetir eso en esta mañana. Los babilonios no sabían que Dios los estaba utilizando para que Judá, su pueblo, volviera a él. Siempre ha sido el deseo de Dios que su pueblo se vuelva a él. Pero por otro lado, el orgullo de Babilonia por sus victorias sería una ruina. Entonces Dios, en realidad, le estaba diciendo a Habacuc: mira las naciones, tú piensas que no estoy haciendo nada. Yo estoy contemplando el mundo desde una perspectiva distinta a la tuya, Habacuc. Yo no estoy tan distante de la humanidad, yo no estoy tan distante del hombre. Habacuc, quiero decirte que aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sabes, estoy muy implicado en lo que está ocurriendo en este momento. Dios estaba actuando de una forma soberana en el universo para ese momento de la historia, y estaba tratando acerca del pecado, y le está diciendo a Habacuc, en palabras de otra versión: mirad las naciones y contempladlas y quedad asombrados. Y continuó diciendo en el versículo 5 de este primer capítulo: wow, atención esto, porque haré una obra en vuestros días, y aun cuando se os contara, no la creeréis. Dios le estaba diciendo al profeta que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo. En los días del profeta Habacuc, Dios estaba actuando. A pesar de toda aquella ilegalidad que predominaba, a pesar de las guerras, y a pesar de que el pecado controlaba aquellas naciones, Dios estaba mostrando su rechazo
ante esa situación y estaba llevando a cabo juicio, castigo y el volver de su pueblo a él. No sé si alguien allá está entendiendo la palabra esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. En nuestra generación, el mundo pregunta, ¿por qué no hace Dios algo acerca de la maldad humana? ¿Por qué Dios no hace algo acerca del sufrimiento humano? Quiero responderle a toda la audiencia en esta hermosa mañana y a la iglesia. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. Él está haciendo algo grande y algo poderoso. Tal vez no podemos ver todo lo que Dios hace. Y no podemos ver quizás todo lo que Dios hará. Pero de algo debemos estar seguros nosotros, el pueblo de Dios. Es que Dios siempre hará lo que es bueno y siempre hará lo que es justo. La Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos también, por supuesto. La Biblia dice, Jehová es justo en todos sus caminos. Y no sé si alguien se acuerda de aquella pregunta que hizo Abraham. El juez justo de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Los cristianos, los hijos de Dios, seguimos afirmando la existencia de un Dios que es bueno, que es justo, que es amoroso y que aunque no hayan respuestas a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes y aunque no tengamos un panorama claro de lo que está sucediendo, tenemos un Dios que no necesita consejo, que su entendimiento no hay quien lo alcance y que sus pensamientos son inescrutables. Lo que sí debemos entender es que Dios ama a la humanidad y está interesada por ella en este momento. Tan interesado ha estado Dios por la humanidad siempre, que hace 2020 años vino a la tierra, se entregó en la cruz y murió, pero resucitó al tercer día para acabar con el gran problema del mal llamado pecado. Y desde entonces, desde el inicio de la creación, desde su manifestación en carne cuando puso su vida misma, hasta el siglo XXI, Dios se sigue entrometiendo en los asuntos del mundo. Él no es un Dios indiferente, que se le pasan las cosas. Él es un Dios tan sabio es Dios, que permite el sufrimiento y permite la maldad, porque Dios posee una habilidad incomprensible para utilizar el sufrimiento humano para avanzar en sus propios propósitos. Y sé que la pregunta es demasiado compleja, porque sé que la pregunta es demasiado compleja. Libros enteros se han descrito partiendo de esta pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Sin embargo, permítame por los minutos siguientes exponerle algunos puntos que en mi humilde opinión considero que Dios permite el mal y el sufrimiento por tres cosas importantes. Lo primero, Dios está permitiendo el sufrimiento en el mundo en este momento, porque uno de los más grandes propósitos de Dios antes de su gran advenimiento es traer un despertar al pecador. Punto número uno.
bajo la influencia de Dios. El sufrimiento, hermano, de la forma que sea, no importa cómo lo interprete usted, a veces resulta un despertar a los pecadores a la realidad de la condición en la que viven. Y de esta manera, los problemas en el mundo, la maldad en el mundo, el sufrimiento en el mundo, le proveen a Dios oportunidades que de otra forma Él no tendría. El hermano Fernando lo decía en la dirección del servicio, de un amigo o un familiar, no sé si ateo o inconverso, digamos que era un incrédulo, pero que en este momento está reconociendo que hay un Dios existente. ¡Ja! Y la Biblia dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El gran propósito de la vida, el gran propósito de la existencia del ser humano es que pueda conocer al Dios que le dio la vida. Y algunos incrédulos se vuelven hacia Dios cuando las cosas se ponen duras. De otra manera no lo harían. Y quise colocar esta frase aquí para que quedara grabada en nosotros. Es que el programa de Dios está orientado no a salvarnos del sufrimiento, sino que el programa de Dios está orientado a salvarnos del pecado. Cristo no murió para hacerte feliz. Cristo murió para que seas salvo, para que seas librado del juicio del lago eterno y para que puedas recibir el perdón de tus pecados y la garantía de una vida después de la muerte. Ese es el gran programa de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El permitir que el hombre sufra es en muchos casos la única forma posible de hacer que el hombre vuelva en sí. No sé si usted recuerda cuando el hijo pródigo fue reducido a pobreza, a miseria, y cuando se quedó sin nada, entonces al fin llegó a decir el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios permite el sufrimiento para producir una dependencia de Dios. Otro aspecto supremo de esta gran verdad es el deseo que Dios tiene de conducir al hombre a que el hombre tenga relación personal con Él, como lo dije anteriormente. Dios puede utilizar el sufrimiento humano para realizar su propósito. Porque como consecuencia de la caída, en Génesis capítulo 3, se le conoce a este pasaje teológicamente como la caída del hombre. Desde este capítulo hasta nuestros días, todo ser humano tiene la inclinación, la tendencia a olvidarse de Dios y a intentar vivir sin Él, intentar ser autosuficientes. Sin embargo, de manera coloquial lo quiero decir, cuando el agua nos llega hasta el cuello, a quien nos volvemos para pedir auxilio en medio de las circunstancias, y a quien volvemos la mirada es a Él, es a Dios. A veces las personas no se acercan a Dios y no son conducidas a Él, a tener un encuentro personal, relación con Él, por esa autosuficiencia y esa dependencia a este mundo materialista que se convierte en su Dios. Sin embargo, Dios permite que sucedan estas cosas para que el ser humano pueda entender que la vida sin Él no tiene sentido, no tiene valor y no tiene significado.
cierto hombre confesó: aquí en esta cama he aprendido más acerca de Dios que durante toda mi vida anterior. Hermanos y amigos, guardarnos del sufrimiento, pues sería robarnos la oportunidad de un bien mayor que Dios nos da. El tercer punto es que Dios permite el sufrimiento para que podamos conocer su gracia. Dios ama tanto el mundo que Él quiere que todos los hombres lleguen a conocer la suficiencia de la gracia de Dios. Esa gracia que salva, esa gracia que cambia, que restaura, esa gracia de Dios que hermosea la vida y la familia de cualquier persona que se beneficia de ella. Esa gracia que es alcanzada a través y mediante de la fe. Porque es a través de la gracia que el hombre consigue los beneficios, los privilegios de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios justo, de un Dios bueno. La salvación no se consigue con méritos ni con obras de justicia que tú y yo podamos hacer. La salvación se consigue a través de la gracia de Dios, que es el favor inmerecido que Dios le da a alguien. Cuando este alguien merece castigo, merece muerte, condenación, la gracia de Dios viene a arroparnos, a darnos sombra y a darnos un lugar en la herencia de Dios. Y podríamos decir muchas otras cosas. Dios permite el sufrimiento para santificar la iglesia, para purificar a los santos, para aumentar nuestras fuerzas, para que alcancemos a otros, para que su evangelio sea predicado. Dios permite muchas cosas. Y en medio del panorama desolador en el que quizás nos encontramos y que no alcanzamos a ver lo bueno que Dios hace y las cosas que Dios en estos momentos se ha propuesto hacer, quiero decirle algo que hemos podido percibir en este momento. Quiero decirle algo que hemos podido percibir en este tiempo. Porque la Biblia dice que el hombre de Dios juzga las cosas de forma espiritual. Pero el natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son una locura. Pero nosotros que conocemos a Dios, claro que sabemos que Dios está obrando. Y en medio de esta situación incomprensible para muchos, podemos ver la mano de Dios en todo lo que sucede. Ayer leía un escrito de uno de nuestros compañeros que lo publicó en nuestra página pastoral y lo quise incluir en este mensaje. Porque en medio de esto, Dios está haciendo algo bueno y algo grande. ¿Qué le parece cómo ha bajado el consumo del alcohol? ¿Cómo ha bajado el consumo de las drogas? ¿Cómo bajó el consumo de juegos al azar? ¿Cómo bajó la infidelidad en el orden sexual? ¿Cómo bajó la ociosidad? Bajó el hurto, el sicariato, bajó la contaminación ambiental, bajó el egocentrismo, bajó la autosuficiencia, bajó lo efímero y lo pasajero. Bajaron muchas cosas y eso es muy bueno. Y lo que subió fue la unión familiar, la solidaridad y la hermandad. Subió el nivel de conciencia, subió el valor de lo esencial y lo trascendente, subió el valor de la vida, el valor del descanso, subió la dependencia a Dios y subieron muchas cosas. Y todo eso es bueno. Y además, algo mejor, se aumentó la fe de los creyentes. Aumentamos en oración,
Lo que habíamos olvidado, el ayuno, hoy es una práctica y un hábito diario en nosotros. Está aumentando la vida espiritual, está aumentando la lectura bíblica, está aumentando la predicación de la palabra. Aumentaron cosas que se habían olvidado y podemos ir entendiendo una respuesta también para nosotros, como la tuvo en aquel momento el profeta Habacuc. Por supuesto que el misterio del sufrimiento no se puede completamente descubrir. Lo mejor que podemos ver ahora es por espejo, oscuramente, aunque queda mucho que no se pueda explicar. Si no fuera así, entonces tampoco necesitaríamos la fe. Debemos contentarnos con que Dios sabe cosas que nosotros no sabemos y que Dios está haciendo su perfecta voluntad. A veces las respuestas a la iniquidad no se tienen todas. Y Dios nos dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Las cosas de Dios en toda su plenitud son inescrutables, pero se puede entender lo suficiente en esta mañana para satisfacer el corazón de todo aquel que está dispuesto a creer que Dios es soberano, y eso será suficiente para sostenernos en esta vida. Dios respondió a Habacuc en el capítulo 2. En el capítulo 1 también. Dios comenzó a hablarle y le hizo notar, le hizo ver a Habacuc que no era como él creía. Dios le hace ver a Habacuc que no era como él pensaba. Y Habacuc entendió tres cosas. Primero, le mostró Dios a Habacuc que él estaba vivo. Segundo, Dios le mostró a Habacuc que Dios escucha. Y lo tercero, Dios le mostró a Habacuc que él tiene el control del mundo entero. En el capítulo 3 de Habacuc cambia la forma de pensar, la forma de sentir del profeta, al punto que compone una oración y comienza diciendo en el capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira, acuérdate de la misericordia. Amada iglesia del Señor, en esta mañana, antes de cuestionar a Dios, antes de cuestionar sus designios y su soberanía, antes de doblegarnos, antes de dudar, antes de ir atrás, deberíamos usar este momento
para levantar un clamor como Habacuc y decirle al Señor, Señor, en medio de lo que vive el mundo, en medio de la situación actual, en medio del panorama en que nos encontramos, Señor, aviva tu obra, y que en este tiempo muchos sean alcanzados, que en este tiempo muchos te conozcan, que en este tiempo mi familia pueda conocerte y que haya revelación de su palabra como nunca antes lo ha visto. Y acuérdate, Señor, de tu gran misericordia. El libro concluyó con un himno de alabanza y una nota de alegría. El libro comienza con un reproche, con una queja, con un cuestionamiento, pero cuando Dios aparece y trae una respuesta, dice la Biblia que este hombre compuso un cántico de alabanza. Él concluyó con un himno de alabanza y una nota de alegría, porque cuando Dios nos permite comprender sus propósitos, nuestros lamentos se convierten en danza. Y Habacuc termina su libro diciendo, y aquí quiero ministrar su corazón, quiero ministrar su vida en esta mañana. Quiero que reciba fortaleza espiritual en este momento. Estoy terminando el mensaje y que se levante más fuerte que nunca para seguir adorando, alabando y sirviendo a Dios como quizás nunca en su vida lo ha hecho. Este hombre dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová, el Señor, es la fortaleza de mi vida, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Finalmente el profeta alaba. Y estos versos representan una de las grandes confesiones de fe que se hallan en la Biblia. Él está diciendo, Señor, aunque todo a mi alrededor falle, los campos, los viñedos, los ganados, los rebaños, no importa el fracaso de la cosecha, no importa la muerte de las vacas, no importa la muerte de las ovejas. Habacuc afirma que en medio de la hambruna que va a tener Judá, con todo y eso, él se alegrará en el Señor. Iglesia del Señor en Costa Rica, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa si hay pobreza, si hay crisis, no importa si hay calamidad, no importa lo que vaya a suceder, si hay ofrendas o no las hay, no importa que el panorama se torne desolador, no importa lo que vaya a venir, no importa lo que vaya a pasar. Lo que quiero que sí importe en esta hora es que usted tenga la seguridad y la confianza de que se encuentra en las manos de un Dios que tiene control y dominio absoluto de todas las cosas. Alabado sea Jesús. No importa si se caen las ventas, si se cierran los locales, si la empresa se viene abajo, si te despiden del trabajo, no importa lo que llegue a suceder en este momento. Lo más grande para los hijos de Dios es saber que se encuentran en unas manos donde hay seguridad. Puede ser que no tenga fuerzas como las tuvo en aquel momento Habacuc, que se le iban las fuerzas, perdía la confianza, cuestionó, pero al final él comprendió que Dios podía darle la fuerza
que necesitaba para atravesar las pruebas que se avecinaban. Él declaró: Él hará como un siervo mis pies, y sobre las alturas estaré. ¿Cuánto debe de significar esto para nosotros? Habacuc miraba a través de la neblina y se maravilló del programa de Dios. Pero tú y yo en Cristo conocemos los planes de Dios para esta tierra y conocemos los planes de Dios para esta generación. Tú y yo tenemos la bendita palabra de Dios. Tú y yo tenemos la bendita palabra de Dios. Habacuc no la tenía, pero tú y yo tenemos la vida, tenemos la muerte y tenemos la resurrección de Jesucristo, y somos la generación de la promesa de su venida. Si alguien debe de andar por fe y regocijarse en el Señor, es su iglesia hoy en este tiempo. Las circunstancias no controlan los sentimientos de Habacuc, sino la fe en la capacidad de Dios para darle fortaleza. Cuando nada tenga sentido para nosotros y cuando los problemas parezcan ser cada vez más grandes en lo que podamos soportar, recordemos que Dios nos fortalece. Hermano y hermana, en este momento, aparte los ojos de las dificultades, aparte los ojos de la crisis, y comience a mirar a Dios como nunca lo ha visto, y entonces Dios dará seguridad a sus seguidores y dará una confianza plena en tiempos difíciles, y correremos como siervos a través de terrenos peligrosos y estaremos confiados y seguros en aquel que nos llamó para darnos una victoria segura. Dios ejercerá su justicia. Terminará completamente con el mal a su debido tiempo, eso se lo garantizo. El mal no triunfará para siempre. Dios está en el timón y podemos confiar plenamente que en Él estaremos seguros. Debemos esperar en silencio en este momento y dejar que Dios actúe. Mientras tanto, el pueblo de Dios necesita vivir en la fortaleza de su espíritu, necesita vivir en la fortaleza de la palabra, necesita confiar en sus profecías. Y entonces seguiremos caminando hacia la victoria final. Alabado sea el nombre de Jesús. Cierre sus ojos allí donde se encuentra. Si alguien siente que Dios le ha hablado en esta hermosa mañana, si alguien siente que Dios le ha ministrado, cierre sus ojos allí. Comience a confiar en Dios. Comience a confiar en Dios en esta mañana. Porque la confianza plena en Dios significa confiar en Él aun cuando no comprendamos por qué ocurren las cosas. Habacuc vivía una situación parecida, pero cobró confianza porque Dios le respondió. Dios nos ha dado respuesta esta hermosa mañana a través de su palabra. Y su palabra es vida, su palabra es esperanza para nosotros. Y en esta mañana, yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero yo siento un gozo de saber que me encuentro en las manos del Señor. Siento una alegría en mi corazón, siento un contentamiento en mi vida al saber que soy salvo y que Él me alcanzó antes de que estos tiempos que hoy vivimos los pudiésemos ver
y ser testigos presenciales de ellos. Señor, todo esto nos acerca al cumplimiento de tus promesas. Todo esto nos acerca al cumplimiento de tu palabra. Señor, nos sentimos esta mañana más que bendecidos, más que victoriosos, porque somos un pueblo que descansa en tus promesas. Somos un pueblo, Señor, que tiene un líder que sabe hacia dónde va. Tú, Jesucristo, eres nuestro gran líder. Tú eres nuestro amo, nuestro Señor, y no estamos solos. Tú nos brindas protección, nos brindas cobertura, tú nos brindas seguridad, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios, porque cobramos confianza en ti, en tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque no importa qué tan desolador sea el panorama en los meses siguientes, con todo y eso yo me alegraré en ti. Con todo y eso yo me fortaleceré en ti. No importa que todo a mi alrededor falte, que nos falte todo, amada iglesia, menos su presencia, que nos falte todo menos su presencia. En esta mañana regocíjese en él, en esta mañana dígale a él: gracias, Señor, porque hoy te tengo, porque hoy te conozco, mi esperanza está puesta en ti. Dígale gracias, adórelo, adórelo esta mañana, adórelo esta mañana, exáltelo esta mañana, glorifíquelo esta mañana, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido justo, Dios ha sido fiel. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Podemos cantar algo para concluir en esta hermosa hora. Hermano Cristian, por favor, ministrenos con esa canción que dice que aunque no veamos, Dios está obrando. Aunque no veamos, Dios está obrando. Si alguien se ha gozado con esta palabra, si alguien Dios le ha hablado con esta palabra, por favor, comience a poner en su chat: amén, gloria a Dios. Manifieste su presencia aquí en el culto. Usted que puede hacerlo. Si alguien se ha sentido fortalecido con esta palabra, si alguien siente en esta mañana que Dios ha hablado a su corazón, manifiéstese. Manifiéstese allí. Oh, bendito sea el Rey de la Gloria.